Siempre he creído que algunos archivos deberían permanecer cerrados para siempre, sellados no por precaución administrativa, sino por respeto a las vidas que podrían desmoronarse al revelarlos. Y sin embargo, a veces el destino es caprichoso y nos coloca justo frente a aquello que nadie debía encontrar. Yo no buscaba nada especial aquella tarde húmeda en el archivo municipal. Apenas pretendía ordenar un lote de cajas olvidadas, cuando una carpeta sin etiqueta cayó al suelo, abriéndose como si quisiera que la leyera. Dentro había documentos inconexos, hojas amarillentas, recortes sin fecha, transcripciones de conversaciones grabadas sin permiso, y envuelta con una cinta roja, una carta escrita con una urgencia que casi quemaba los dedos. Los nombres no estaban completos, estaban reducidos a iniciales, como si alguien hubiera querido protegerlos. Pero la historia que contenían era tan vívida, tan humana, que supe que no podría guardarla para mí. Por eso la narro ahora, aunque cada palabra parezca un paso hacia un terreno prohibido. El expediente hablaba de dos jóvenes. Él, bajo el código A, aunque después descubrí que se llamaba Alex. Ella, identificada como L, cuyo nombre real era Lucía. Nada en esos papeles sugería que fueran dos personas excepcionales a ojos del mundo. Sin embargo, bastaba leer unas líneas para entender que uno para el otro lo eran todo. Había informes detallados que describían con precisión obsesiva los días que compartieron, como si alguien hubiera seguido sus pasos en silencio, registrando cada gesto, cada susurro, cada duda que asomaba en sus rostros. Una de las primeras notas decía que se conocieron en un aula cualquiera, de esas que acumulan polvo en las esquinas y que resuenan siempre con risas o distracciones adolescentes. No entraron en escena con dramatismo, ni fue un amor a primera vista, según los reportes. Simplemente se cruzaron la mirada 2 o 3 veces, hasta que dejaron de ser desconocidos y se convirtieron en una presencia incómoda, pero necesaria. La descripción del primer día en que intercambiaron palabras era casi poética, a pesar de estar escrita con un tono de informe técnico. Decía que Alex había derramado accidentalmente su cuaderno, y algunas hojas terminaron a los pies de Lucía. Ella las recogió antes de que él pudiera reaccionar, y cuando se las entregó, la observó con tal detenimiento que él se quedó sin respiración. Y luego, algo que el informe llamaba un silencio prolongado de reconocimiento mutuo, como si ambos hubieran descubierto algo que no sabían que buscaban. Siempre me sorprendió que un documento tan frío intentara capturar algo tan intangible como ese tipo de conexión. Pero estaba ahí, registrado, testificado, archivado. Con el paso de las semanas, empezaron a hablar. Primero de temas triviales, luego de cosas más profundas. Había algo en la manera en que se escribían mensajes a escondidas, o en cómo se buscaban en los pasillos, que revelaba que ambos estaban entrando en un territorio frágil. Los documentos hacen referencia a esto con expresiones casi quirúrgicas. Incremento del contacto visual, prolongación de conversaciones, manifestaciones de interés emocional no declaradas. Resulta inquietante leerlo así, pero es imposible no sentir, al mismo tiempo, la ternura detrás de esos datos. Eran jóvenes, estaban enamorándose, y todo ese proceso quedó registrado sin que lo supieran. Pero entre todas esas notas había algo más, un tono latente de advertencia, una sensación de que algo oscuro se acercaba. Los informes hablan de que Alex era impulsivo, con una tendencia a dejarse llevar por sus emociones, mientras Lucía era más contenida, más temerosa de ser herida. Ambos venían de historias personales que no aparecen en detalle, pero que se insinuaban en los márgenes. Él,
con un fuerte miedo al abandono. Ella, con la costumbre de guardar el dolor para no preocupar a nadie. Eso creó, aunque parezca extraño, una tensión dulce al principio, pero cada vez más peligrosa con el tiempo. Hubo un día, mencionado varias veces en distintos documentos, en que todo empezó a torcerse. No se indica la fecha exacta, pero describen un cambio perceptible en el comportamiento de Alex. Estaba inquieto, dudando de cosas que antes lo llenaban de alegría. Los informes concluyen que empezó a sentir celos, aunque no había ninguna razón real para ello. Solo era el miedo, esa sombra silenciosa que aparece cuando algo nos importa demasiado. Una de las transcripciones recogidas en el expediente contiene la voz de Alex diciéndole a un amigo: «No quiero perderla. Ni siquiera entiendo por qué siento que puedo hacerlo, pero lo siento todo el tiempo». Su voz sonaba temblorosa, rota, como si ya estuviera disculpándose por algo que no había hecho. Pero lo hizo. El informe, que llevaba la etiqueta 9C, describía con una frialdad casi perturbadora el incidente que marcaría la historia. En un arranque de inseguridad, y aprovechando que Lucía dejó su teléfono junto a él mientras se ausentaba unos minutos, Alex lo tomó. Lo desbloqueó. Revisó sus mensajes, sus fotos, sus conversaciones con amigas. Los documentos indican que no encontró nada que justificara sus dudas. Sin embargo, la mera acción, el acto de violar la confianza de alguien que amaba, fue suficiente para detonar una tormenta silenciosa. No sé quién grabó el momento en que Lucía se enteró. Tampoco sé cómo llegó ese audio al expediente, pero escucharlo fue una experiencia que me estremeció. Se oía una respiración entrecortada, una puerta que se cerraba y la voz de ella diciendo: «¿Lo hiciste?». Él apenas murmuraba algo, pero la grabación captó con total claridad el momento en que lo admitió. «Sí, lo hice». Una voz rota, casi un susurro que imploraba comprensión. Y luego, con una desesperación cruda que incluso hoy me duele recordar: «Perdóname». La reacción de Lucía no fue explosiva. No gritó, no insultó, no lloró. Ese es, quizá, el detalle más devastador de todo el archivo. Ella simplemente se quedó en silencio y dijo: «No puedo creerlo, Alex. Yo confiaba en ti». Y luego se marchó. Los documentos señalan que no se vieron por 3 días. 3 días que él pasó buscándola, enviándole mensajes que ella no respondió, tratando de reparar el daño que su propio miedo había causado. Hay registros de llamadas perdidas, notas no enviadas, intentos fallidos de encontrarse con ella. En una de las cartas manuscritas que él nunca llegó a entregarle, escribió: «No me reconozco. Me convertí en la persona exacta que prometí no ser. No sé cómo pedir perdón sin que suene vacío». Los testimonios de terceros que aparecen en el expediente describen a Lucía durante esos días como alguien atrapado entre el dolor y el cariño. Caminaba sola, sin hablar mucho. Miraba su teléfono como si esperara algo, pero cuando llegaba una notificación, apagaba la pantalla sin abrirla. Parecía perdida, y aún así, decidida a no dejarse llevar por la primera emoción. Eso, según las notas, confundía a todos. No estaba furiosa, estaba herida. Y ese tipo de dolor, el silencioso, suele ser el más difícil de sanar. Pasaron esos 3 días, y entonces llegó el informe 12, uno de los documentos más extensos y detallados del expediente. Relata cómo decidieron verse en un parque casi vacío al caer la noche. No sé quién estuvo allí para relatarlo con tanta precisión, pero el informe describe el ambiente con una claridad que me hizo sentir que yo mismo estaba a unos metros, observando sin ser visto. La atmósfera estaba cargada, casi eléctrica. Lucía estaba de pie, inmóvil, con los brazos cruzados. Alex se acercó despacio,
como si cada paso fuera una confesión. Cuando estuvo frente a ella, no dijo nada al principio. Simplemente bajó la mirada, respiró hondo y, según la transcripción añadida, repitió lo mismo que dijo aquel día. Sí, lo hice, pero no fue por ti, fue por mí, por mi miedo, por mi inseguridad. No mereces esto, no mereces que alguien desconfíe de ti así. Yo no sé cómo repararlo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Perdóname. Esa palabra flotó en el aire largo rato. Perdóname. Una palabra que puede salvar o destruir. Lucía lo miró, y aunque no lloraba, su voz tenía la fragilidad de quien sostiene un cristal a punto de romperse. Le dijo: «No puedo fingir que no dolió, pero tampoco puedo fingir que no te quiero». Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que ningún informe previo anticipaba. Ella confesó que también había tenido miedo, que también había dudado, no de él, sino de sí misma, que sentía tanto por Alex, que no sabía si tenía la madurez para sostener algo tan intenso, que, aunque nunca lo admitió, también perdió noches pensando en lo que pasaría si él decidía alejarse. A veces, el amor se vuelve tan grande que asusta, y uno termina actuando desde la defensa antes que desde la entrega. Ese giro cambió todo. El expediente documenta esa confesión con una mezcla peculiar de sorpresa y alivio. Aunque no se abrazaron de inmediato, aunque no resolvieron todo esa noche, el simple hecho de que ambos dijeran la verdad fue suficiente para detener la caída. Se quedaron hablando durante horas, sentados en un banco frío, compartiendo miedos que nunca antes habían dicho en voz alta. El informe final señala que fue una conversación transformadora, aunque también aclara que aún quedaban cicatrices por atender. No hay registros detallados de lo que ocurrió después. El expediente termina abruptamente, con una última nota escrita por Lucía, guardada entre los documentos como si fuera un suspiro atrapado en papel. A veces, perdonar no es olvidar, sino recordar por qué valió la pena intentar. No dice si volvieron a estar juntos. No dice si el amor venció al miedo. No dice si llegaron a sanar del todo. La historia termina suspendida, como un secreto que se resiste a cerrarse del todo, como esos libros que uno deja abiertos porque teme que al cerrarlos se apaguen los personajes. Y ahora, mientras devuelvo este expediente a la caja donde lo encontré, no puedo dejar de pensar en la voz quebrada de Alex diciendo: «Sí, lo hice, perdóname», ni en el silencio firme de Lucía tratando de entender si amar también significa aceptar la fragilidad del otro. Quizá esta historia salió a la luz no para ser resuelta, sino para recordarnos que el amor real no siempre es perfecto, que a veces duele, que a veces nos hace actuar mal y que la redención, si llega, siempre empieza con dos palabras que pueden cambiarlo todo. Perdóname. Nunca pensé que volvería a encontrar otra caja relacionada con ellos. Después de cerrar cuidadosamente el expediente de Alex y Lucía, creí que el archivo había dicho todo lo que tenía para revelar. Pero hace unos días, cuando los técnicos comenzaron a limpiar una zona clausurada del edificio antiguo, me llamaron para revisar unos documentos que estaban deteriorándose. Entre planillas rotas y legajos sin importancia, había un paquete envuelto con una cuerda áspera, como si hubiera estado esperando décadas a ser descubierto. No llevaba nombre, ni fecha, ni número de referencia. Solo una hoja pegada encima, con una frase escrita apresuradamente: «No abrir hasta que el peso del recuerdo sea más fuerte que el silencio». Supe, incluso antes de ver su contenido, que aquella era la continuación de la historia. No sé quién fue el responsable de guardar todo esto, ni por qué lo hizo con tanta precisión, pero apenas retiré la cuerda y vi la primera página. Reconocí los nombres abreviados:
el estilo de las anotaciones, la manera en que describían emociones como si fueran fenómenos meteorológicos. Era el mismo autor, o al menos la misma mente observadora, la misma sombra que había seguido a Alex y Lucía desde el principio. La segunda parte comenzaba semanas después de aquella noche en el parque. El expediente indicaba que, pese a que la conversación había dejado un hilo de reconciliación en el aire, la relación no regresó a la normalidad de inmediato. De hecho, los informes señalaban algo mucho más complejo. Ambos se mantuvieron en una especie de limbo emocional, tratando de acercarse sin lastimar, intentando reconstruirse al mismo tiempo que trataban de reconstruir lo que tenían juntos. Había mensajes breves, intercambiados con cuidado, como si las palabras pudieran romperse si se enviaban demasiado rápido. Había encuentros cortos, a veces incómodos, donde el cariño estaba presente, pero también la memoria de lo ocurrido. Uno de los documentos describía una tarde lluviosa en la que se vieron frente a la biblioteca del instituto. No habían planeado encontrarse, simplemente sucedió. Él estaba saliendo, empapado porque había olvidado su paraguas, y ella estaba entrando con un libro bajo el brazo. Se miraron con esa mezcla de sorpresa y nostalgia que aparece cuando dos personas que aún se quieren no saben cómo acercarse sin perder algo en el intento. El archivo incluye una observación curiosa, casi poética. Ambos se detuvieron como si el tiempo necesitara ajustar el latido de sus corazones antes de permitirles avanzar. No es una frase que uno esperaría en un documento oficial, pero quizá este expediente nunca pretendió ser completamente oficial. Según el informe, Lucía fue la primera en hablar. Le dijo con voz suave: «Estás empapado, Alex». Y él respondió con un intento de sonrisa: «Ya, suele pasar cuando la cabeza está en otra parte». Ninguno mencionó lo ocurrido. Ninguno mencionó el perdón que aún no estaba completo. Pero el simple hecho de hablar otra vez fue suficiente para que algo dentro de ellos se reactivara. Sin embargo, el expediente indica que ese encuentro marcó el inicio de una tensión nueva, la de querer volver a lo que eran, pero temer que nunca sería igual. Los documentos posteriores revelan una serie de eventos aparentemente inconexos que, cuando se leen seguidos, dibujan una trayectoria emocional delicada. Alex comenzó a escribir en un cuaderno pequeño que llevaba siempre con él, anotando pensamientos que nunca se atrevió a decirle en persona. En uno de los fragmentos recuperados, decía: «A veces siento que la herida que le hice no cicatrizará nunca, y sin embargo, cada vez que la veo, tengo la impresión de que ella quiere creer en mí. ¿Cómo reparo algo que yo mismo rompí?». Por su parte, Lucía hablaba con una amiga, o así parece deducirse por unas transcripciones incompletas, diciendo que quería confiar en él de nuevo, pero que el miedo a ser decepcionada una segunda vez la paralizaba. No se trataba solo de lo que él hizo, sino de lo que desencadenó en ella. Un antiguo temor a ser traicionada, una herida que había aprendido a guardar como un secreto. Hay un episodio especialmente significativo en esta segunda parte del expediente. Alguien relata una tarde en que Lucía se quedó observando a Alex desde lejos, mientras él ayudaba a un grupo de compañeros con un proyecto. Ella lo miraba con una mezcla de cariño y tristeza, como si recordara la versión de él que la enamoró al principio, y se preguntara si todavía seguía ahí. El informe señala que Lucía se marchó antes de que él la viera, y más tarde escribió en su propio diario: «No sé si lo extraño a él o a la calma que sentía cuando estábamos bien». Ese matiz, tan simple y tan humano, era la evidencia de que aún lo amaba, pero también de que había comenzado a preguntarse si podía sostener ese amor sin perderse a sí misma. El expediente también revela que durante este tiempo
el entorno empezó a intervenir de maneras sutiles. Amistades de ambos comenzaron a dar opiniones no solicitadas. Algunas apoyaban la idea de que volvieran a estar juntos. Otras, en cambio, insistían en que Lucía merecía a alguien que no la hiciera dudar. Estos comentarios, aunque bien intencionados, añadieron una presión invisible que complicó aún más la situación. Y sin embargo, nada parecía ser suficiente para cortar definitivamente el lazo que los unía. La tensión creció hasta que llegó un evento inesperado, un giro que no estaba documentado en la primera parte. El expediente relata que, un sábado por la noche, ambos recibieron una invitación para una misma reunión, organizada por amigos en común. Ninguno sabía que el otro asistiría. Y, según los informes, ninguno de los presentes sabía que entre ellos había una historia delicada, un hilo tenso que podía romperse con un solo gesto. Cuando Lucía llegó, vio a Alex al otro lado de la habitación. Él estaba de pie, fingiendo escuchar una conversación, pero sus ojos buscaron los de ella casi de inmediato. Los documentos señalan que el ambiente se volvió extraño, cargado, casi incómodo para quienes los observaron sin entender. Durante un largo rato, ambos evitaron acercarse, como si un paso en falso fuera peligroso. Pero las circunstancias, o quizá el destino, los empujaron a coincidir junto a la mesa donde servían las bebidas. Un testigo anónimo describió ese momento diciendo: parecían dos imanes tratando de ser prudentes. Ella respiraba hondo. Él dudaba de cada palabra que quería decir. Finalmente, Alex fue quien rompió el silencio. Le preguntó si estaba bien, y ella asintió con un gesto que escondía más de lo que revelaba. Lo que nadie en esa reunión sabía, lo que solo quedó registrado en ese expediente prohibido, es que aquella noche marcó un quiebre definitivo, para bien o para mal. Según la transcripción de un audio recuperado, una grabación accidental captada desde el bolsillo de alguien, Alex y Lucía subieron al balcón para hablar lejos de las miradas curiosas. La brisa nocturna sacudía levemente sus voces, pero lo esencial se escucha con claridad. Alex dijo: no quiero seguir evitando lo que pasó. No quiero que te duela más. Dime qué necesitas que haga. Lucía guardó silencio varios segundos y luego respondió: quiero confiar en ti, pero no sé si puedo obligar a mi corazón a hacerlo tan rápido. Él, derrotado y a la vez esperanzado, contestó: puedo esperar. Lo que haga falta. Solo no me cierres la puerta del todo. Y ella murmuró: no lo he hecho. Si la hubiera cerrado, no estaría aquí. Ese fragmento, aunque pequeño, era la evidencia de que aún había algo que salvar. Pero el expediente no termina ahí. De hecho, lo más sorprendente estaba todavía por revelarse. Entre las últimas páginas encontré una serie de notas contradictorias, casi como si los mismos documentos estuvieran atrapados en la incertidumbre de lo que pasó después. Algunos informes indican que comenzaron a pasar más tiempo juntos otra vez, acompañándose sin hablar demasiado del pasado. Otros, en cambio, sugieren que hubo nuevos malentendidos, pequeñas fricciones, heridas que aún necesitaban tiempo. Pero entre todos ellos, había una carta sin firma que parecía corresponder a esa etapa. Decía: a veces, lo que más cuesta no es perdonar, sino confiar que quien te hirió está dispuesto a no repetirlo. Y sin embargo, hay algo en su mirada que me hace creer que sí puede cambiar. No sé si eso es fe o ingenuidad. Y finalmente, el documento que me dejó sin aliento. Una última nota, escrita con la misma letra que reconocí como la de Alex en la primera parte del expediente. Estaba arrugada, casi rota por los dobleces, como si hubiera sido guardada y sacada de un bolsillo muchas veces. Decía:
Si ella me da una oportunidad, aunque sea diminuta, prometo aprender a no temerle al amor. Prometo no fallar donde fallé. Prometo ser el refugio que ella siempre fue para mí. No sé si pueda hacerlo perfecto, pero sé que puedo hacerlo con el corazón. Esa fue la última anotación. No había nada más, ninguna conclusión, ningún epílogo, solo ese mensaje suspendido en el vacío, como si su destino dependiera de una decisión que nunca quedó registrada. Y así, la historia continúa abierta, palpitando como una herida que cicatriza a pasos lentos, como un amor que intenta sobrevivir a sus propios errores. Mientras cierro esta segunda caja, siento que no estoy terminando nada, sino apenas presenciando cómo el recuerdo late con vida propia. Porque lo cierto es que, aunque no sepamos si Alex y Lucía lograron reencontrarse por completo, hay algo indiscutible en cada línea del expediente. Ninguno de los dos dejó de amar al otro. Y en el amor verdadero, incluso en medio de la duda, siempre queda un espacio para renacer. Pensé que ya lo había visto todo. Después de revisar la primera y la segunda parte del expediente de Alex y Lucía, creí que su historia se había detenido en un limbo. Cicatrices abiertas, miedos compartidos, pero también un amor que parecía sobrevivir a todo. Sin embargo, cuando me entregaron un sobre sin remitente en la oficina, no imaginé que contenía lo que ahora puedo afirmar como la verdad definitiva. Era un conjunto de hojas amarillas, marcadas por agua y manchas de tinta, y entre ellas una pequeña grabación de voz. El remitente se mantenía anónimo, y aún así había un sello claro de urgencia. Esto completa la historia, no la ignores. Al colocarme los auriculares, supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber. La grabación comenzaba con la voz de Lucía, temblorosa, pero firme, pronunciando palabras que parecían escritas desde un filo invisible. Alex, he esperado demasiado tiempo para decirte esto, y tal vez ya no haya vuelta atrás. Luego, la voz de Alex, vacilante, contenida por la emoción. Lucía, si lo que quieres decirme es que no hay lugar para nosotros, por favor, dime la verdad ahora. No puedo soportar otra mentira silenciosa. El silencio posterior era denso, casi insoportable, hasta que Lucía habló de nuevo, y esta vez con una claridad que cortaba el aire. No te has dado cuenta, pero yo también hice algo que cambiará todo. Algo que nunca planeé. Su voz se quebró, y yo, escuchando desde mi oficina, sentí un escalofrío que recorría la columna. El expediente continuaba describiendo la escena. Se encontraban en el mismo parque donde todo había empezado, en la misma banca donde habían compartido sus primeras confesiones. Lo que nadie había anticipado era que, mientras Alex luchaba con su miedo a perderla, Lucía llevaba consigo un secreto que hasta ese momento nadie había sospechado. Ella había recibido una oferta para mudarse a otra ciudad, un programa de intercambio académico que había rechazado al principio por quedarse cerca de él, pero que finalmente decidió aceptar después de observar que sus emociones aún estaban fragmentadas. Esto explicaba los silencios, la distancia, la confusión de semanas enteras. No era que ella dudara de su amor, sino que había decidido probar su propia independencia antes de poder entregarse completamente. Alex, al enterarse, cayó en un estado de desesperación silenciosa. Según los documentos, caminó durante horas por las calles desiertas, revisando mensajes y recordando cada error que había cometido, cada momento en que su miedo lo llevó a fallar. En una de las notas, escrita por él mismo y hallada en un bolsillo del abrigo, dijo: «Si ella se va, no será mi culpa por no amarla, sino por no aprender a confiar en ella a tiempo.
Debí ser fuerte antes, pero temí más que cualquier cosa perderla. El giro inesperado llegó esa misma noche, según un testigo anónimo incluido en el expediente. Mientras Lucía preparaba su maleta, Alex apareció en su departamento sin aviso, empapado por la lluvia, con la mirada ardiente y las manos temblorosas. Nadie sabe cómo logró entrar. El testigo solo registró que al abrir la puerta, Lucía se quedó paralizada. Alex no dijo nada al principio, solo la miró, y luego susurró la frase que había repetido tantas veces en su mente desde aquel incidente. Sí, lo hice. Perdóname. Pero esta vez, la sorpresa no estaba en él. Lucía respondió de manera que nadie podría haber esperado. Sí, lo hice también. La grabación revela cómo se miraron y cómo por un instante todo el pasado, las heridas, los celos y los errores se condensaron en un segundo que parecía eterno. Ambos habían cometido actos impulsivos, decisiones de miedo disfrazadas de cuidado, pero el reconocimiento mutuo de su fragilidad creó un lazo más fuerte que cualquier rencor. Lo que sucede después, según el expediente, es casi cinematográfico. Salieron juntos bajo la lluvia, sin paraguas, sin hablar demasiado, solo caminando. Cada gota que caía parecía lavar la tensión acumulada de meses. Pero justo cuando todo parecía reconciliación, ocurre un último giro. Una llamada telefónica interrumpe la escena. Lucía atiende y su rostro cambia. La grabación registra apenas un fragmento. ¿Qué quieres decir con que él ya está en camino? No, no puede ser. Alex, perplejo, la mira, sin entender. Luego ella cuelga y lo toma del brazo, con una expresión que mezcla miedo y urgencia. Alex, no es nuestro tiempo todavía. Hay alguien más, alguien que creí que había cerrado para siempre y que vuelve hoy a su vida. El expediente termina con esta nota. No hay resolución. No hay reconciliación definitiva. Solo una puerta abierta que ninguno de los dos podía cerrar. Alex y Lucía, aunque se amaban, fueron enfrentados a un dilema imposible. Decidir entre lo que sentían y lo que la vida imponía de manera inesperada. La historia queda suspendida en ese instante, un cierre que rompe cualquier expectativa de final feliz, pero que al mismo tiempo mantiene vivo el amor que los unió desde el primer encuentro. Al colocar los documentos de vuelta en la caja, sentí un peso extraño en el pecho. Todo había sido registrado con precisión quirúrgica, con amor y con un detalle casi obsesivo. Y aún así, la historia no terminaba. Me di cuenta de que algunas historias no están hechas para concluirse, sino para recordarnos que el amor verdadero es imprevisible, que puede sobrevivir a los errores y al mismo tiempo encontrarse con obstáculos que no dependen de quienes se aman. La última frase del archivo resonó en mi mente mientras cerraba la tapa. Sí, lo hicimos. Y aunque el mundo nos separe, esto no nos borra. Perdóname y perdóname a mí también por todo lo que no supe detener. Y así, cierro este último expediente, con la certeza de que la historia de Alex y Lucía no pertenece al pasado ni al futuro. Pertenece al momento exacto en que se desvela y al corazón de quien la escucha, recordándonos que incluso los finales inesperados pueden contener la fuerza de un amor que jamás será olvidado.